Muy bienvenidos y muy bienvenidas. Gracias por acompañarnos y perdón por la demora. A veces tenemos imprevistos que tenemos que atender. Muchas gracias y alegre de poder encontrarnos nuevamente en nuestro estudio de Perashat Shavua. Este Shabbat Kodesh nos encontramos con Perashat Yitro, una Perashat singular donde obviamente Am Israel llega tal vez a la cúspide de sus momentos espirituales. Digo momentos cuidando la palabra eventualmente porque el transcurso por el desierto es un transcurso con altibajos, como presupone cualquier realidad humana, como cualquier día nuestro, que supone altibajos, pero hay en última instancia momentos que nos elevan, así como hay otros momentos que nos llevan a un plano muy inferior, prácticamente en el cual a veces no tenemos conciencia de la realidad que estamos viviendo. Perashat Yitro habla fundamentalmente de un escenario que se transforma en, en un pilar básico de la concepción del judaísmo. Cuando uno quiere hablar, el rab de Shimshon Rafael Hirsch lo dice, no lo digo yo, cuando uno quiere hablar sobre qué pilares se sustenta el edificio del pueblo judío, entonces esta construcción tiene dos pilares. Un pilar que se llama Yetziat Mitzrayim, quiere decir la salida de Mitzrayim, y eso es un elemento indiscutible desde la perspectiva del origen, de dónde se genera el hogar. Pero el segundo pilar para construir el hogar del pueblo de Israel es Matan Torah. Quiere decir, este escenario que nosotros lo debemos reconocer como un momento único en la tradición del pueblo judío, que es la revelación de Hashem en el Sinaí. En este Shabbat llegamos a ese segundo pilar. Y a partir de esos dos pilares vamos a poder ser receptores no solamente de la palabra, sino fundamentalmente de la presencia divina. Am Israel será meritorio de la presencia de Hashem. Por supuesto, momentos donde la santidad alcanza su mayor expresión y momentos donde la santidad alcanza su menor expresión, tal vez la más baja en última instancia. ¿Podemos repartir de material? ¿Todos tienen material con ustedes? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, les damos la bienvenida entonces a nuestro Sheur del Malvim. Hoy vamos a estudiar solamente un comienzo de un comentario del Malvim bueno, que necesita obviamente eh, muchas explicaciones. El Malvin tiene una, una proliferación de ideas, de pensamientos, de conceptos, que obviamente es necesario detenerse en ellos porque cada pensamiento, cada explicación involucra otra cita profusa nuevamente de versículos, de circunstancias, de ideas, de enseñanzas, y que obviamente uno realmente se da cuenta cómo este autor del siglo XVII, XVIII, Malvin es Meir Leibush. Malvin, ML es Meir Leibush, Ben, la Bet, Ben, Im, Yehiel Michel, ese era su padre. Y entonces, cuando nosotros vemos la profusión de sus ideas, realmente uno dice, caramba, qué profundidad de conocimiento. Y de repente uno se siente, pero una miniatura frente a la grandeza de estos autores, que obligan a la persona, cuando uno quiere estudiar el comentario del Malvin, tiene que tener perspectiva abierta de cada una de las fuentes que él trae. Y si no la conoce, tiene que ir a buscarla. El objetivo de poder estudiar y transmitir es estar seguros de cada una de las cosas que se transmiten y se enseñan, pero teniendo las bases sustantivas de todo ello. Muy bien, vamos a ver si puedo compartir en pantalla la explicación que hemos compartido aquí en el aula y aquí la vamos a poner para todos.
y vamos a agrandar un poquito la letra para que todo el mundo pueda leerla. También, un minutito nada más, cosas técnicas que trato de resolver a favor de ustedes. Entonces, vamos a ver el zoom a 120 y enseguida vamos a tener un poquitito más de captación de la pantalla. Muy bien. Entonces, ahora vamos a compartir. ¿Lo están viendo ahora el texto? No sé si lo compartí o no lo compartí. Creo que lo compartí. Ok. Entonces, aquí tenemos entonces el texto del Malvim. Y el Malvim, lo que vamos a tratar de explicar es, eh, gracias, Jacobo querido, bienvenido. Nos dice el texto de la Sagrada Torá en el capítulo 19, cuando empieza el capítulo 19. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en este día llegaron al desierto del Sinaí. Se habían trasladado desde Refidim, vinieron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Acampó allí Israel frente a la montaña. Y Moshe ascendió hacia Elohim, le llamó a él Hashem desde la montaña, diciendo: así habrás de decir a la casa de Jacob y anunciar a los hijos de Israel. Versículo 4. Vosotros habéis visto lo que hice a Egipto. Vosotros habéis visto lo que hice a Egipto. Os he alzado a vosotros sobre las alas de águilas y os he traído a vosotros hacia mí. Bien, gracias. Versículo 5. Y ahora, si escuchar, habréis de escuchar mi voz y guardaréis mi pacto, seréis para mí propiedad peculiar. Aquí nace el concepto de Aram Segula, Vitem li Segula, y quiere decir una propiedad peculiar, como traduce Rabbi Beri, de entre todos los pueblos, ya que mía es toda la tierra. Empero vosotros, versículo 6, seréis para mí un Mamlechet Kohanim, un reino de nobles y nación consagrada. Begoy Kadosh. Estas son las palabras que habrás de hablar los hijos de Israel. Versículo 7. Vino Moshe y convocó a los ancianos del pueblo y expuso ante ellos todas las palabras estas que le había ordenado Hashem. Respondieron todo el pueblo al unísono y dijeron: todo lo que ha hablado Hashem, haremos. Naaseh. Llevó Moshe las palabras del pueblo ante Hashem. Dijo Hashem a Moshe: he aquí que yo voy a venir hacia ti en la espesura de la nube para que escuche el pueblo al hablar yo contigo. Y también en ti tendrán fe para siempre. También en ti, Ubejá y Aminu Leolam. Anunció Moshe las palabras del pueblo a Hashem. Es decir, lo que el pueblo dijo, todo lo que ha hablado Hashem, haremos. Realmente, este comienzo del capítulo 19 de la Yatitro, que ya empezó en el capítulo anterior, para que ustedes sepan, es un comienzo realmente más muy auspicioso, muy profundo, muy bonito, muy emotivo. Primero porque estamos en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de Egipto, quiere decir, ha transcurrido ya el mes de Nisan, pasó todo el mes de Iyar y ahora llegamos al mes de Sivan. Y la Torah nos dice que en ese día llegaron al desierto del Sinaí. Bayom Hazeh quiere decir en Rosh Chodesh. El día de Rosh Chodesh explica razón. Ahora bien, todo esto, obviamente, necesitaríamos una semana o 2 semanas o un mes para poder estudiar los 9 versículos que están aquí en este comienzo. Vamos a ver solamente las preguntas que se hace el Malvin, porque siempre él, al mejor estilo de los comentaristas clásicos, en este caso la Barbanel, trae preguntas. Ustedes ven aquí donde dice, las preguntas 1 a 9. Dice el Malvin: ¿por qué duplicó la expresión y vinieron al desierto de Sinaí? Y viajaron desde Refidim y viajaron al desierto de Sinaí. Ustedes vieron que al comienzo dice, al tercer día, en ese día llegaron al desierto de Sinaí. Ya dijo que llegaron al desierto de Sinaí. Después dice, se habían trasladado de Refidim y vinieron al desierto de Sinaí. ¿Por qué 2 veces? ¿Por qué necesito saberlo 2 veces? Pregunta el Malvin.
Después, y así también la expresión por duplicado de y acamparon y acampó. Entonces dice, vinieron haciendo ahí y acamparon en el desierto. Y después dice, acampó allí Israel frente a la montaña. Aparentemente, o es un fenómeno de que a Moshe le sobraba tinta y entonces quería escribir mucho, o eventualmente cada repetición tiene un objetivo. Bien, entonces no todos los autores se fijan en ese punto y esa es la bondad que tiene el Malvin. O sea que se fija en este tipo de reiteraciones. Ahora bien, ¿qué otra paradoja se produce aquí? Dice, vean el versículo tercero. Dice, y Moshe, lo ven aquí, ascendió hacia Elohim. Y después que dice el versículo, le llamó a él Hashem desde la montaña diciendo. O sea, si ya ascendió, ¿por qué lo llamó? Entonces el Malvin dice, ¿y acaso no lo llamó desde un principio y después ascendió hasta Elohim? ¿Qué significa ascendió y después lo llamó? Tenía que haberlo llamado primero y después ascendido. Que Moshe sube cuando quiere, Moshe Rabbeinu hace lo que quiere. No estamos en un vale todo en este escenario de la Torah. Más aún, ¿a qué se debe la duplicación? Así dirás y así habrás de decir. Entonces dice, el versículo 3, así habrás de decir a la casa de Jacob y anunciar, decir a los hijos de Israel. ¿Para qué repite el decir y anunciar? Es lo mismo, la misma palabra. Y finalizó, estas son las cosas que les habrás de hablar. Entonces cuando termina la, todo esto, dice, eh, ¿dónde estamos? Estas son las cosas. Versículo 7, vino Moshe y convocó a los ancianos y puso de las palabras estas que les había ordenado ayer. Y esto termina diciendo aquí, y ahora, empero vosotros, estas son las palabras, versículo 6, que habrás de hablar ante los hijos de Israel. Bien, versículo 6. Y entonces dice, eh, ¿y por qué le dijo por duplicado? Que dice, y Moshe llevó las palabras del pueblo. Y luego dijo, y le dijo Moshe palabras del pueblo. Entonces, expuso ante ellos las palabras de Dios, versículo 7 como ustedes ven, y después dijo Hashem a Moshe, y llevó Moshe las palabras del pueblo ante Hashem. Entonces, acá nos dice, llevó, versículo 8 llevó Moshe las palabras del pueblo a Hashem, ¿sí? ¿Lo vieron? Y ahora dice el versículo 9 y final, y anunció Moshe las palabras del pueblo a Hashem. Entonces, bueno, tenemos obviamente un montón de preguntas, dice el Martín. Entonces aquí él va a empezar a explicarnos con mucha paciencia y aquí les ruego que quiero que sepan que traducir al Malvim eh, es un tema complejo, así que yo pido disculpas a priori por cualquier error en la traducción. Traté de ser lo más fiel al texto, pero obviamente el texto del Malvin tiene dos problemas. Primero, que no tiene punto. Es decir, él sigue. Tiene una fluidez el hombre que es fantástico. No para de escribir. Yo pienso que su pluma no dejaba de escribir nunca. Los puntos y las comas se las pusimos nosotros, porque todo es un fluir, es un ir y venir más impactante por parte del Malvin. Entonces nos pone aquí el principio del Pasuk. Bajó de Shesherishil, Etzet Bene Israel, de Eretz Israel. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, es el comienzo de nuestro escenario. ¿Lo vieron? Bien. Al comienzo del Pasuk 1 del versículo 19, nos dice al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Muy bien. Entonces nos dice el Malvin. Tejilá, al principio, primero, viene a explicarnos que entonces, presten atención, y guía el tiempo de aptitud. ¿Saben cómo se dice en hebreo? Et a kosher. El kosher no es solamente el kasher, sino kosher se refiere también a lo que es la condición de aptitud. Quiere decir que el pueblo de Israel ahora llegó a un momento en el cual ha llegado a su madurez, a su estatus de maduración, y entonces nos dice el Malvim, había llegado el tiempo de aptitud para el momento escogido y no era posible que fuera antes.
Estamos hablando de lo que se llama Mahamat Arsin, que es el segundo pilar, el momento de la revelación de Dios, la entrega de la Torah. Y dice, ahora había llegado el Et HaKosher. El Et HaKosher es ese momento de aptitud, donde el pueblo de Israel está preparado para el momento escogido. Y no era posible que fuera antes. ¿Por qué? Dice el Malvim, que ya que la única preparación para esto era el éxodo de los israelitas de la tierra de Egipto. O sea que para que pudiera llegar a pasar esto, necesitábamos obligatoriamente salir de Mitzrayim. O sea que Yetziat Mitzrayim, el primer pilar, era necesario. Porque la entrega de la Torá, dice el Malvin, no era posible que fuese solo para individuos, sino, o sea que no podía ser la Torá entregada a personas individuales. A Kadosh Baruj Hu lo podía haber hecho con Abraham, Isaac o Jacob. Le podía haber dado la Torá a ellos. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Dice el Malvin, sino solo para un pueblo creado de Amnotzar, a un pueblo que fue ya formado, creado de 600.000 integrantes. Cuando hablamos de los 600.000 integrantes, siempre estamos hablando de la base sustantiva de este pueblo de Israel, que habrá de llegar a conformar esa estructura básica donde 600.000 ragli, que son la infantería, llamémosla así, que son aquellos que van a ser los portadores de la tarea de conquistar la tierra. Sepamos nada más que frente a todo esto hay un gran componente humano de mujeres, niños y ancianos. Si quieren multiplicar por 4, los 600.000 tienen 2.400.000. Había más de una mujer, había más de un niño y había más de un anciano. Por lo tanto, había ancianos de más de 60 años y había niños de mucho menos de 20. Y había, por supuesto, muchas más mujeres. Y por lo tanto, ya con tener 5 hijas de Tzelofhat que no se habían casado, había 5 mujeres. Entonces, bueno, si ustedes van a hacer la cuenta de la gente que estaba ahora saliendo de Mitzrayim, no podemos pensar menos de 3,5 millones a 4 millones de personas, sino más. Y eso representó, de acuerdo a lo que nos enseñó la Torah la semana pasada, Bahamushim alu bene Israel de Eretz Israel. Los hijos de Israel salieron Hamushim. Y estudiamos que Hamushim, muchos entienden que eran armados, con armas. Pero Rashi trae un comentario del Midrash que dice, 1 de cada 5 salieron de Mitzrayim. O sea que estos 4 millones que salieron de Mitzrayim son el 20% de los judíos. O sea que no había 4 millones de judíos en Egipto. ¿Cuántos había? Mucho más. ¿Cuánto había? Como 16 millones, ¿no es cierto? Y sin embargo, los que salieron fueron una quinta parte. Entonces, por lo tanto, cuando estamos hablando de los 600.000 integrantes, tengan en cuenta eso. Entonces dice aquí, sino solo para un pueblo creado por de 600.000 integrantes, que estaban preparados para subir a la montaña de Dios y recibir su Torah. Y hasta ahora, la virtud y el corazón del ser humano estaba solo en los individuos, yo agregué, sobresalientes. O sea, hasta este momento, la virtud estaba en quién? Individuos sobresalientes que estaban en cada generación. E incluso, si se les dio alguna mitzvah, fue solo para completarse a sí mismos y a sus pocos integrantes de su familia. O sea que todas las mitzvot que Dios le dio a Abraham, a Isaac o a Jacob, se las dio para qué? Para completarse a sí mismos, y también a los integrantes de su familia. Entonces dice, y cuando leímos, por ejemplo, que Abraham invocó el nombre de Dios, Vaikra Beshem Hashem, no lo hizo en la condición de profeta a fin de entregar la Torá y la ley en general. Solo lo hizo en la condición de, mire cómo lo llama Abraham, Moré Umelamed, quiere decir de educador y también transmisor de un concepto que era muy claro en esa época, que es la moral. Quiere decir, él lo dice aquí en el hebreo, ומה שקרא אברהם בשם השם לא היה בתורת נביא לתת תורה בדת כולל רק תורת מורה ומלמד ומוכיח. Como lo escribió y lo cita, miren ustedes qué interesante. O sea, por eso la motivación pedagógica y el método de explicación del Malvim obviamente nace
300 años después, 250 años después de la Barbanel. Entonces, como que él tiene a Don Itzhak Abarbanel como uno de los comentaristas fundamentales. Yo pienso que eh, deberíamos dedicarnos a estudiar a Barbanel, pero hacer un shiur todos los días, porque la Barbanel es un poco extenso para estudiarlo y no se puede empezar sin terminarlo. Aquí estamos cortando casi de una manera que no se debería cortar. Pero bueno, en última instancia lo estamos haciendo para poder compartir ese escenario. Eh, entonces, veamos algo importante. Como escribió el Rabbi Yitzhak Abarbanel, que para ser entregada la Torá, presten atención, dice la Abarbanel, era necesario que haya un pueblo sagrado. Quiere decir que haya, dice la Abarbanel, Tzarich Yematze Goy Kadosh. Goy Kadosh, un pueblo consagrado, en el que todos fuesen aptos a captar el tema divino. No necesitamos de un hombre, Abraham o Isaac o Jacob. Necesitamos que haya ahora un Goy Kadosh. Necesitamos de un colectivo que sea sagrado, que fuesen aptos todos a captar el tema divino. Quiere decir que pudiéramos captar Reuim el Inyan HaEloquí, tal como fueron Israel 600 almas que incluían todos los rostros y todas las ideas. Muy bonito. Parzufim Bejola de Ot. Todos los rostros y todas las ideas. Como dice la Gemara. Entonces cita a la Gemara de Berajot. Dice, Kola Roe. Dice, Shishim Ribo Shel Israel Bebarej Beomer Baruch Jajam Arrazim. Cuando una persona dice ve a 600.000 almas de Israel, quiere decir, acá en Israel es más fácil ver 600.000 almas de Israel, o sea, 600.000 personas. Entonces, si cuando podemos, ojalá pudiéramos ver en el Beta Mikdash, si lo tuviéramos hoy, 1 millón de personas que venían, entonces es posible verlo. La Gemara dice que todo aquel que ve 600.000 almas de Israel tiene que decir una braja. Baruch Jajam Ha-Razdim. Bendito Dios que conoce todos los secretos ocultos. ¿Qué significa que esta bendición que tengo que decir cuando veo tantas personas, tantos judíos, que aquí en Israel, Baruch Hashem, lo podemos ver y por siempre? ¿Por qué tiene que decir esa bendición? Dice la Gemara, así, dice, She'ein de Oteom Shabot Zolazo. Dice, porque ya que sus pensamientos no son los mismos, se asemejan. Quiere decir que cuando veo tantos cientos de miles de judíos, tengo que agradecer a Dios, Baruch Hacham Arrazim, bendito Dios que conoce los secretos ocultos. ¿Por qué? Porque veo 600.000 rostros que no son iguales y sus pensamientos tampoco se parecen. Entonces, ¿quién conoce el pensamiento de cada uno de ellos? Como dice Rambam, solo Kadosh Baruj Hu conoce. Y entonces ahora utiliza esto y dice, y esto no había ocurrido hasta ahora, ya que aun cuando se multiplicaron y fructificaron en Egipto, porque ustedes me van a decir, pero verdad, usted conoce que la Torá habla de esa multiplicación inusual en Egipto, de cuánto habían crecido. Sí, eran muchos, pero eran nada. O sea, a ese nivel alcanzaron este número, dice el Malvim, era aún necesario que se purificase su materia y fuese más humilde. Era necesario sheizdakehu, su materia, su homer, y que puedan ser beikaná. Beikaná es más sometido, por eso utilicé la palabra ser más humilde. Y entonces fue necesario que esa hipermultiplicación de los judíos, que le llamó la atención al faraón, dice, tuvieran que purificarse su materia y fueran más humildes. ¿Y cómo lo logró el Todopoderoso? Por medio de la pesada y dura esclavitud. Así como cuando se mezcla la plata dentro del hierro. O sea que se pone en una olla plata y hierro y se hace un conjunto y obviamente a fuego. Así también se purificó el pueblo de Israel. Y todo esto ocurrió en un tiempo establecido por la sabiduría suprema.
quiere decir solamente por el Todopoderoso. Tiempo que aún no se había cumplido hasta ahora. Por eso, después de 210 años, ¿quién estableció ese tiempo? Originalmente fueron 400 años. Y cuando salimos en el libro de Shemot, en Perashat Beshalach, Moshav Bnei Israel B'Mitzrayim, Shloshim Shana Be'arba Shana. ¿Cuánto estuvieron los hijos de Israel en Mitzrayim? 430 años, de los cuales no todos fueron esclavitud. Hay que saber eso, porque cuando llegaron con Jacob y hasta que no murió la última de las tribus, no hubo esclavitud. Por lo tanto, tenemos un periodo de gracia y después comienza la esclavitud. Y esa esclavitud, a Kadosh Baruj Hu la habrá de recortar en 210 años. Y por eso dice el Balbim, terminando la primera hoja, y también después que salieron de Egipto, no eran aptos a este momento. No tenían todavía la She'ata Kosher, ya que debían purificarse de la impureza de Mitzrayim. Había un agregado más. Estaban repletos de Tum'ah, de la impureza de Mitzrayim. Y entonces, ¿y esto fue por medio de qué? De los traslados que emprendieron. ¿Saben cómo se purifica la persona? Yendo de un lugar al otro. Los traslados, los viajes, las travesías. Vas de aquí para allá. Y aquí, todos nosotros que somos parte de la diáspora, sabemos lo que es ir de allá para acá. Hasta que podemos llegar a esta tierra. ¿No es cierto? Y entonces dice, bueno, eso purifica. Eso hace bien. Entonces no está mal. Camine, 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 camine. Muy bien. Bueno, es un mérito. Caminar la tierra de Israel, a Kadosh Baruj Hu le da una recompensa por cada paso en esta tierra. Entonces, pero lo que se está hablando está muy bien, es muy emotivo. Pero acá dice que teníamos que salir de la impureza de Egipto y para eso vinieron los traslados. Entonces uno ve que salimos de Egipto y entonces salieron de Sucot, fueron a Ramsés y de Ramsés fueron a Eitam y de Eitam volvieron para atrás y para atrás volvieron para adelante y después volvieron para atrás y después volvieron a Liamsuf. Después que cruzamos el Liamsuf pasamos al desierto y llegamos al desierto de Shur y pasamos al desierto de Sin y al desierto de Parán hasta llegar al desierto de Sinaí. Esos son traslados, dice el Malvin, que sirvieron para qué? Para purificar. Y allí dice, fueron testigos de las obras de Dios y sus maravillas. ¿Dónde? En Egipto, las plagas, la partición de Yam Suf, el descenso del man, el pozo del agua, las nubes de gloria que rodearon al pueblo judío. Todo eso es llenarse de Dios, si se puede decir así. De modo que sus almas, dice el Malvin, no tengo forma de traducirlo, se prepararon para la emuná. A mí es un texto maravilloso, de modo que sus almas se prepararon para la emuná. Beujan nafsham ela emuná. ¿Cómo les puedo traducir este versículo? Ya que en cada traslado fueron probados con una nueva prueba. Cada nisayón viene a ponerte en esa olla de hierro a presión que saca chispas. Y cada prueba dice, y así salieron de la impureza de Egipto hacia un grado más elevado en la santidad. O sea que las cosas van en cierta forma progresiva. Si vos de ayer a hoy vas a pasar a ser Kadosh, dúdalo mucho. En el judaísmo, después de muerto a una persona, se le agrega Zecher Tzadik Bekadosh Libraja. Pero después de haber vivido una vida plena, de formar una familia, de haber tenido hijos, de haber visto nietos o bisnietos, de estudiar mucha Torah y poder enseñarla, esa persona alcanzó, abrazó esa santidad. La santidad no es solamente en la vida, porque Kedoshim Tiyu, la santidad, permítame decirlo nada más, es aquí, en la actualidad, en este presente, en la vida, en lo que debo hacer, pero el recuerdo, Zecher Tzadik Bekadosh Libraja. La persona que alcanza el recuerdo
el justo y el santo. ¿Por qué es santo la persona? No porque se murió, sino simplemente porque esa persona obró en esta tierra con un sentido dirigido al Kadosh Baruj Hu. Y todo aquel que puede comulgar esa alcanza el mérito de la santidad. Y esto es hermoso lo que dice. Así como lo expliqué en el libro Arzot Shalom. Arzot Shalom es un libro del Malvim que habla sobre las tierras de la paz. Y él lo explica en el libro de Bemidbar, en el Pasuk, estas son las travesías de los hijos de Israel que salieron de Mitzray. Nos dice el libro de Bemidbar, perdón, no sé por qué le puse, aquí quería ponerlo. Estas son las travesías son los Masaé de los hijos de Israel. Y hasta ahora, desde que salimos de Mitzrayim, dice el Malvim, miren que no se perdió ningún detalle. Por eso me pareció tan emotivo su explicación. Y hasta ahora recorrieron 10 viajes, hasta que el desierto del Sinaí, ahora que llegaron al desierto del Sinaí, que así empieza nuestro pasú, es el 11º viaje. O sea que ahora superamos los 10 viajes y llegamos al desierto del Sinaí, llegamos, es el 11º viaje. Movilizarnos hasta el desierto del Sinaí fue el 11º. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Behol davar shibaketusha, zarich lo pajot me'eser. Y como dijeron los jajamim en la Gemara, que para toda cosa que haya ketusha se requiere no menos de 10. Si necesitas decir Kadish, necesitas 10 personas. Si necesitas decir Barejuet Hashem Meborach, necesitas 10 personas. Si necesitas hacer Hazará de la Amidá, necesitas 10 personas. Para cada cosa de Kedushá se requiere no menos de 10. ¿Cuántos viajes hubo hasta ahora? 10. O sea, como que se logró alcanzar un plano de Kedushá muy interesante. Y ya explicaron nuestros sabios que no les entregó la Torá inmediatamente después de su partida, porque eso es lo que cada uno de nosotros podría haber dicho. Si Yakadosh Baruj Hu quería que fuéramos su pueblo y los tomaré a ellos como mi pueblo y yo seré para ellos por Dios, ¿por qué no lo hizo inmediatamente a la salida de Israel? Esa sería la pregunta. Ya que hasta ahora no se habían, dice el Malvin, curado de sus enfermedades físicas y mentales de Egipto. Físicas y mentales. Dice el Malvin. Y así todo, a pesar de la enfermedad física y mental, no quería retrasar la entrega de la Torá hasta que llegaran a la tierra de Israel. Era más fácil que la diese aquí en Israel. Sería llegar a una conclusión fantástica. Entonces dice, porque necesitaba que todo esto ocurriese cerca de Yetziat Mitzrayim. Kadosh Baruj Hu quería que todo esto pasase cerca de Yetziat Mitzrayim, que aún no se había borrado de sus mentes la impresión que habían recibido, las maravillas que había hecho por ellos en Egipto y en el mar. ¿Les queda claro? Si esas impresiones se borraban, el olvido gana. Siempre el olvido gana la partida. Y los sabios dijeron en el tratado de Shabbat. Dijo aquel sabio Galilá, del Galil. Dice la Gemara, Berich Rahamana de Yahib Urián Telitai, le ama Telitai, por medio de un Telitai, Beyoma Telitai, Beyarja Telitai. Que dice en arameo la Gemara, Baruch Rahamana, bendito sea Dios, de Yahev Urián Telitai, que entregó una Urián. Urián es la luz triple, la Torah. ¿Cómo está formado el Tanaj? Torah, Nevi'im y Ketuvim. Muy bien, eso se llama una Torah triple. ¿Está bien? Le ama Telitai, a un pueblo que es triple. Cohen, Leví, Israel. Fantástico. Por medio de un Telitai, un emisario tercero, Miriam, Aarón, Moshe, es el tercero de los hermanos. ¿Está bien? Beyoma Telitai, en el tercer día, hubo 3 días de separación, ¿no?
O sea, llegamos al desierto, primero de mes, Rosh Hodesh. Al segundo día, Moshe subió a la montaña. Escuchó todo lo que vimos del versículo 1 al 9 y descendió y le dijo al pueblo y subió a decir a Dios lo que el pueblo dijo. Y a partir de allí vienen los 3 días de separación que Moshe Rabbeinu establece. Beyoma Telitai. Al finalizar el tercer día de separación, ya estamos pasando el 5 de Sivan, 6 de Sivan, fue la revelación de Dios. Y termina diciendo, Beyarja Telitai. Yarja es Yeraj, Yeraj es Jodesh, en el tercer mes, que es el mes de Sivan. O sea que aquí tenemos toda una conjunción de ¿qué? 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Por qué pasa esto? Dice el Malvim, genial, porque la santidad se eleva en 3 pasos. Como dice el Pasuk, la santidad es en 3 pasos. De Karaze Zebe Amar, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Cuando decimos la Kedusha, a la mañana y a la tarde, decimos Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Cuánto es la santidad? 3 niveles. ¿Está bien? Esto es lo que viene a enseñar el Malvin. La santidad inferior está sobre la tierra. ¿Para qué está la santidad sobre la tierra? La primera de ellas, hasta que se santifique la materia y la terrenalidad. Luego está el segundo Kadosh, la santidad intermedia. Se halla en los altos cielos, donde se santificará la Neshama que proviene de los cielos y que ella domina a la materia, debería dominar a la materia. Mientras que la Kedushá más elevada es Kadish Le'alam Ulalme Almaya, que decís el Kadish, el Kadosh, la santidad, Le'alam, por los mundos de los mundos, Ulealme Almaya. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo puse como la inmortalidad que tomó el Kadosh Baruj para sí. La inmortalidad pertenece a quién? Al santo bendito Él. No hay otra inmortalidad, solamente Él supera los tiempos, no nosotros. Entonces tenemos Kadosh, Kadosh, Kadosh. El Kadosh es la parte baja, la parte intermedia y la última Kedushá que pertenece a Dios. Y así lo explica el Midrash, dice el Malvim, en Perashat Kedoshim, es la parábola del rey que tenía 3 coronas. Vean qué lindo. Dio 2 en las cabezas de sus hijos y una de ellas tomó para sí mismo. Y no serán meritorios de la tercera Kedushá, no serán meritorios de la tercera Kedushá, sino uno solo en esa generación. Va a haber siempre un Sadik, siempre un justo en la generación. Hay un justo. Noah, por ejemplo, fue un justo en su generación. Abraham lo fue en la suya, etcétera. Moshe lo es ahora en la generación de la entrega de la Torá. Y los justos en el futuro por venir van a tener ese mérito de esa Kedushá, como dice la Gemara, será en el futuro que se dirá Kadosh delante de los tzadikim. Y Amer Kadosh difnei tzadikim. Y entonces dice el Malvin, para completar la idea, también en la Torá se hallan 3 Kedushot. Como explicaron Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, las tablas medían 6 palmos. Las tablas que Moshe trajo no eran muy grandes. 6 palmos, medían entre 48 o 60 centímetros. Si tomo que el palmo mide 8 centímetros o 10. Medían 6 palmos de largo. 2 palmos en manos de Moshe. 2 palmos en manos de Dios y 2 palmos que interrumpían entre mano y mano. Estaba la mano de Moshe, la mano de Dios, comillas, y el medio, lo que separaba ambas manos. Y Moshe las tomó con todo su brazo. ¿Qué hizo? No tomó con sus manos, sino que la tomó con su brazo, en extensión. ¿Qué quiere decir? Que el sentido literal, perdón, la tomó con su pashat yadó. Pashat yadó quiere decir extendió su mano para poder tomar toda la tabla. Pashat viene del concepto de peshat. Peshat es el sentido literal de la Torah. Quiere decir que Moshe, el sentido literal de la Torá, estaba en manos de Moshe, 2 palmos. Mientras que el sentido oculto estaba en manos de Dios, 2 palmos. Bonito. Mientras, esto por escribir rápido a veces, mientras que los caminos de la Torá, su sentido y alajot, que son transmitidos, atención, oralmente, fueron entregados a los sabios de cada generación y son, qué bonito, los palmos intermedios que los tomó Moshe
que él quiso tomar eso, esos palmos intermedios, o sea, estaba la mano de Dios y la mano de él, y quedaban dos palmos en el medio. Moshe quiere apoderarse de esos, ¿por qué? A fin de que, dice el Malvin, de entregarlos, porque era toda la tradición oral, a los sabios de todas las generaciones. Y por eso se dijo de Yahid Urián Telitai, que Kadosh Baruj Hu entregó una Torah triple. Y entre el pueblo de Dios se encontraron tres niveles. O sea que tenemos la Torah sentido literal, el sentido oculto, y luego el sentido de la Torah oral, la explicación de la Torah. Y también en el pueblo de Dios se encontraron tres niveles. Tenemos la multitud del pueblo, quiere decir el Amja, que no obtiene sino solo la vestimenta exterior, que es el sentido literal de la Torah, la llama las vestiduras. Luego tenemos a los Leviim, que obtienen eventualmente los cuerpos de la Torah, Kufé Torah, y los sabores, quiere decir el Ta'am, el sentido, y la Torah oral, que es el cuerpo debajo del manto. Quiere decir cuando tenés la Torah en tus manos. El manto es la vestidura, el vestidito que tiene la Torah. Muy bonito. Y fueron los maestros que enseñaron tus juicios a Jacob. Son los encargados de enseñar la Torah. Y después vienen los sacerdotes. O sea, está Israel, Leví y Cohen. Cohen, Leví, Israel. ¿Sí? Que entran al lugar santísimo y obtienen el alma de la Torá y su espiritualidad y secreto. Qué bonito. Y por eso dice el Malvim, y este es el Amatelitai, el pueblo triple. Y todas fueron dadas por un pastor Telitai, que Moisés era el tercero en el vientre, y antes de él nacieron Aarón y Miriam, quienes prepararon las dos santidades anteriores. O sea que fueron la preparación anterior a que Moshe asuma el mayor rango de santidad. Y dice, el mismo Moisés también tuvo tres pasos, tres niveles. Esto es fantástico. Dice, A, el primero, la aparición de la zarza que observó con sabiduría a través del estudio y de investigación. Me voy a desviar ahora para ver esta gran visión. En el momento de la B, en el momento de la aparición del Cené, del arbusto, en llamas, que logró en la profecía, en la aspaclaridad que no ilumina. Dijimos la aspaclaridad y no me irá, les decía, era como ver el sol al mediodía a través de una sábana. O sea que puedo ver el sol con la sábana puesta porque no puedo ver directamente al sol. Esa es la aspaclaridad. Decíamos, expliqué hace varias semanas, la palabra aspaclaridad que viene de espéculo, de espejo, y que es como que refleja una visión. Y eso fue el segundo paso. Y después de ello, el tercer paso, que se elevó al nivel mayor para lograr la aspaclaridad, meidá, que ilumina, de la cual hablará, en ese sentido, para que sepan lo que es boca a boca, que Dios habló con él boca a boca. Y es necesario que la Torah sea entregada en el mes de Nitai, quiere decir en el tercer de los meses, ya que en cada mes se fueron preparando a un nivel de code. O sea, Nisan, Iyar y Sivan, obviamente. Y también en el día Telitai, por el retiro de 3 días eran separarse hombres de mujeres, dice, para llegar a la triple santidad, al Kadosh, 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 que hablamos antes. Por eso dijo en el tercer mes, en ese día vinieron al desierto de Sinaí, porque no hubo tiempo para esto hasta que llegase la tercera luna nueva. Y esto es muy bonito. Después que explicó la preparación del lado del tiempo, ha de explicar la preparación que estaba del lado del espacio. O sea que acá los prepara en tiempo y espacio. El monte Sinaí fue el lugar preparado para esto y por eso fue llamado Har a Elohim, el monte de Dios, porque había en él santidad con relación a la materia que para él se escogió y por eso en este día vinieron del desierto del Sinaí, donde el Creador habría de dar, como dice Moshe Rabenu en Shirat Azinu, Miminó Esh Dat Lamo. De su derecha habría de nacer el fuego para su pueblo. Y de esta manera, en forma, todavía nos quedan explicar tantas preguntas, pero bueno, por lo menos ver esta introducción que me resultó realmente impactante por parte del Malvin,
y que creo que merece realmente una, una concepción tan impactante de su sabiduría y su conocimiento. Muy bien, para no ocupar otros horarios, les deseamos a todos Shabbat Shalom, un Mevorach. Este Shabbat es Shabbat Mevarjid Chodesh Adar Rishon. En este Shabbat se habrá de bendecir el mes de Adar Rishon, que hace que este año sea embolismal, un año de 13 meses, y el mes de Adar Rishon tendrá 2 días de Rosh Chodesh. Primero, el próximo viernes, si Dios quiere, no mañana, sino el viernes que viene, y el día sábado. Tiene 2 días de Rosh Chodesh. Muchas gracias por acompañarnos. Tizkul y Shanim Rabot. Gracias por la paciencia y esperemos que nos encontremos siempre en alegría. Besolot Tovot y Yeshuot Benejam.